Alabado sea el Señor, que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor bendiga y prospere sus vidas. Hoy damos gracias al Señor una vez más de poder estar reunidos en su nombre, acá en su casa de oración, en nuestra sede, la Iglesia Bautista Alfa y Omega, acá en la ciudad de Coro, Estado Falcón. Una vez más, solo con el equipo técnico reunidos para la grabación de este espacio, de este encuentro, que así sea de forma virtual, nos ha servido como canal de comunicación, de edificación, consolación y una exhortación de su iglesia y de su pueblo. Vamos a estar meditando y leyendo en este momento en la palabra del Señor, en el capítulo 42 del libro de los Salmos. Estamos transitando una vez más por este maravilloso acervo de gloriosas verdades de eternal salvación, el Salmo 42. Y vamos a estar leyendo, ya que las restricciones del servicio eléctrico nos han puesto tropiezos en este día. Tenemos pues que ser un poco más austeros con el tiempo, ya que muy tarde el día de hoy, después de la suspensión eléctrica, hemos dispuesto a grabar una vez más la exposición de la palabra del Señor. Capítulo 42 dice así, leemos: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará a Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que el Señor bendiga su palabra en este día y hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas en el día de hoy. Dios y Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu maravillosa presencia, agradecidos por tu eterno amor, tu misericordia, tu bondad infinita en nuestras vidas. En este día, anhelantes de que tu dulce palabra, oh Dios, cual bálsamo refrescante, sea de forma terapéutica, oh Dios, promoviendo en nuestras vidas sanidad, edificación, consolación y exhortación. Hoy lo hacemos en el ruego de que tu dulce espíritu de vida, Espíritu Santo amigo, sea guiándonos a toda verdad. Nos permitas trazar tu palabra, oh Dios, de manera idónea, de manera correcta, trazar bien tu palabra para poder presentarnos ante tu presencia como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Háblanos, edifícanos, exhórtanos, consuélanos a través de ella. Ella sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, la regla infalible de nuestra fe y de nuestra conducta. Hoy rogamos que tu dulce voz, y no la nuestra, sea la que sea ministrando a lo más íntimo de nuestro ser. En el maravilloso nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de los Salmos, muy bien nos lo recordaba Juan Calvino en su aproximación a este maravilloso documento. El Salterio nos comentaba Juan Calvino que viene a ser de alguna forma un compendio de la anatomía espiritual del adorador, del creyente, de aquel que con convicción de esperanza se acerca a estas eternales palabras de vida. No hay algún aspecto o condición de la cartografía emocional, interior de la condición del hombre que no tenga expresión en estas preciosas páginas. Sin duda alguna ustedes pueden ver desde profundos momentos de quebranto, de dolor y aún de depresión, como el Salmo 22, donde el salmista llega a articular con sus labios palabras como estas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
estas que sirvieron de eco para aquel momento de profundo dolor de nuestro Señor, cuando reposó sobre él el juicio divino, él también articuló esas palabras diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, esa expresión aramea que venía a recordar a la historia, el momento en el que nuestro Dios se encontró en soledad, nuestro Redentor y Salvador. Estas palabras que traducen una profunda soledad, como las del salmista en ese mismo salmo cuando afirmó diciendo, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Aquí nos encontramos con profundos valles de depresión y de tristeza, pero también nos encontramos con cánticos de exaltación y de alabanzas, en donde las palabras de alegría, de fervor, de pasión y de ánimo encendido, ¿verdad?, pueden dejarse caer a través de estas líneas, donde en el Salmo 150 se nos dice, alabad al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerda y flautas, alabadles con címbalos resonantes, alabadles con címbalos de júbilo, y todo lo que respira alabe a Jehová. Fíjense la forma en la que el salmista nos lleva de los valles donde la muerte nos hace sombra hasta alturas de esplendor, de alegría y de plenitud. Por eso quizás el libro de los Salmos empatiza tan profundamente con la lectura devocional, porque no solamente nos deja reflejada la dimensión conceptual de nuestra fe, está claramente expresa en el libro de los Salmos, sino también la experiencia del quebranto personal del adorador, del salmista, del hombre en su búsqueda cotidiana y fervorosa, no aislada o distante de la cotidianidad en una torre de marfil. No, aquí tenemos un hombre que experimentó, vivenció los momentos más lúgubres del alma, así como los momentos de mayor esplendor. El Salmo 42 nos viene a ser la excepción y nos viene a hablar, en este caso, de una experiencia muy sentida, aquella experiencia donde el salmista viene a recordarnos que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Decía un autor, uno de los grandes representantes del Círculo de Viena, a pesar de la resistencia que tuvo Wittgenstein posteriormente en interpretarse como un neopositivista, nadie puede negar que el giro lingüístico que el pensamiento occidental tuvo a partir de gran parte de los planteamientos consagrados en el Tractatus Lógico-Filosófico, vino a darle sin duda alguna un giro y un reconocimiento en la conciencia de que la racionalidad es un fenómeno eminentemente lingüístico. Decía Wittgenstein que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y ciertamente ustedes pueden ver acá al salmista, aún más allá de la dimensión lingüística de la experiencia humana, tratando de darle contenido a un sentir, a un anhelo, a un deseo muy profundo de encuentro con Dios. Y es como si nos estuviera diciendo el salmista, a pesar de que el lenguaje y la razón son elementos indisolubles, a pesar de que el universo racional está circunscrito, en este caso a la experiencia lingüística, porque no hay pensamiento sin lenguaje, y el pensamiento y la racionalidad son fenómenos eminentemente lingüísticos, hay una dimensión de mi ser que más allá de la capacidad de nuestro lenguaje, la capacidad simbólica, más allá de los recursos que yo tengo para la traducción de este sentir, así como un ciervo brama, así como de anhelante y como de inefable son algunas realidades de nuestro espíritu, así de inefable también es la experiencia, la necesidad que yo tengo de un encuentro personal con mi Dios. La necesidad que tengo de la experiencia consoladora de su presencia. Así como el ciervo encuentra en las aguas no solamente reposo y respuesta para su sed, sino que también es el lugar de refugio para perder la pista del depredador que sigue, ¿verdad?, su vida para destruirle. Así yo también necesito que la presencia de mi Dios venga a suplir esta necesidad, este anhelo, esta sed de su presencia, venga a ser suplida por las aguas, ¿verdad?, de su verdad, por las aguas de su Santo Espíritu, y además de brindarle respuesta, ¿verdad?, a mi agónica sed, la presencia de mi Dios venga a ser las aguas que vengan a brindarme refugio frente al destruidor, frente al depredador que quiera poner
final a mi vida. Esa era la experiencia del siervo. No solamente bebían agua, venía a calmar su sed en las aguas. Las aguas venían a ser el refugio donde el depredador perdía su pista. Pues de alguna manera Dios viene a hacer eso también para el adorador, para el creyente. Viene a ser el dulce consuelo, el dulce refugio, el solaz necesario en medio de tu necesidad y de tu búsqueda. Y por supuesto, Él viene a ser aquello que Moisés nos recordó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que salga de los labios de nuestro Dios. Su dulce presencia, su santo espíritu de vida, viene a ser la respuesta a la sed de nuestra alma. Aquí nos encontramos al salmista afrontando episodios donde podemos contrastar la dimensión subjetiva de nuestra experiencia espiritual con la dimensión objetiva de nuestra fe. El salmista se sentía de una manera muy distinta a lo que el precepto divino nos enseña realmente cuál es nuestra identidad y nuestra condición. Si ustedes de alguna forma me permiten, mi alma tiene sed de Dios. En el verso 2 del Salmo nos dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y parece que, por supuesto, las condiciones del culto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, eran muy distintas a las condiciones del culto de la iglesia de hoy. En el Antiguo Pacto, la realidad de la presencia de Dios, el experimentar todas estas realidades que hoy han encontrado una expresión universal a través de la adoración cristiana, a través del evento de Pentecostés. Después del evento de Pentecostés, la iglesia viene a ser templo y morada de la presencia del Señor, y aún nuestros cuerpos son interpretados como templo y morada de su Santo Espíritu. ¿O es que no es la forma en la que el Nuevo Testamento lo presenta, no? Pablo decía de que ustedes son templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo, eso le confiere una dignidad extraordinaria, ¿verdad?, que el pensamiento grecorromano no tenía. De alguna forma, dentro de la concepción antropológica, el hombre tenía un profundo pesimismo antropológico, y la corporeidad, sobre todo, dentro del planteamiento de las religiones órficas, de los mitos órficos más bien, y el planteamiento tal como lo Platón y algunos pensadores lo habían integrado en el pensamiento clásico helénico, el cuerpo era malo por naturaleza. Sin embargo, la forma en la que la Biblia ahora dignifica aún la dimensión corporal es que se nos interpreta como templos y morada de su Santo Espíritu. Eso viene a redefinir, a redimensionar gran parte de la perspectiva que la corporeidad tiene dentro de la literatura y de la cosmovisión sagrada, la cosmovisión bíblica. Lo cierto es que para el momento en el que estas líneas fueron redactadas, la idea de la presencia divina estaba circunscrita a una experiencia inmobiliaria. Era un inmueble, en este caso el templo o el tabernáculo, el que era el receptáculo o el lugar donde la presencia, ¿verdad?, consagrada como esa presencia de bendición, porque la omnipresencia divina no puede estar constreñida, por supuesto, a un recinto inmobiliario. Sin embargo, la forma en la que la gracia de esa presencia terapéutica, en la que Israel tenía una experiencia congregacional y de culto, podía tener expresión, era en ese lugar del templo, en ese lugar de convocatoria sagrada, que hoy, como ya hemos visto, se ha universalizado a través de la experiencia del nuevo pacto en cada vida, en donde Cristo es invocado su nombre como Señor y Salvador. Sin embargo, el salmista hoy podría estar viviendo una experiencia muy parecida a la que nosotros estamos viviendo al no poder reunirnos y congregarnos en un mismo recinto, en un mismo lugar. Y parece que el salmista está anhelante de ese momento cuando recordaba diciendo, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Miren cómo lo recuerdo: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, verso 4, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Parece que la experiencia congregacional estaba muy distante de la experiencia del salmista, y la noche oscura del alma de David había tomado lugar, o por lo menos del salmista, del autor de este documento. A pesar de que se le atribuye que es un masquil de los hijos de Coré, podemos ver aquí al salmista de alguna forma traducir experiencias muy parecidas a las de un sujeto afrontando depresión.
Está un hombre hablándonos de tristeza, está hablando un hombre que tiene recuerdos con añoranza. La melancolía parece ser un eje transversal de la experiencia de la oración del salmista. Y si algo el Salmo nos deja ver, al igual que el resto de los salmos, es que podemos ser auténticos para con Dios. Aquí el autor sagrado, en el caso del Espíritu Santo, nos ha permitido traducir gran parte de la experiencia emocional del salmista y nos la deja caer en esta experiencia, así como la dejó caer, por ejemplo, en el Salmo 74, donde Asaf ahora nos viene a decir con un adverbio de tiempo algo que nos deja en cierto desconcierto, ¿no? ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Ese adverbio de tiempo empleado, ese que Dios desecha para siempre, pareciera contrastar con la objetiva afirmación. Ese sentir del salmista pareciera contrastar con lo que en el Salmo 136 nos enseñan. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre su misericordia. Miren cómo ese para siempre, de manera geométrica, matemática, reiterada, se nos enfatiza en el Salmo 136. ¿Por qué el Salmo 74 ahora Asaf viene y dice que Dios lo ha desechado para siempre? Bueno, porque aquí podemos ver reflejada la dimensión subjetiva del salmista, del adorador, el sentir nuestro cuando afrontamos quebrantos, aflicciones y pruebas, pero por otra parte está la dimensión objetiva de nuestra fe, en donde más allá de nuestro sentir está la objetiva afirmación de un Dios que más allá de lo que sentimos, más allá de lo que vemos, más allá de lo que palpan, ¿verdad?, y registran y revelan nuestros sentidos, está la objetiva promesa de un Dios que afirmó diciendo: para siempre será mi misericordia, a pesar de que tú piensas y que tú sientes que yo te he desechado para siempre. No, de ninguna manera. Frente a la voluble experiencia de el yo siento cristiano, y sigo con mi campaña en resistencia a esta teología del yo siento, más allá del yo siento está el escrito está la certidumbre inconmovible, está la inconmovible e impoluta promesa, esa que no se corrompe a través del tiempo ni de las circunstancias, que te afirma diciendo que con amor invariable ese Dios te ha amado, con amor eterno yo te amé. Y ese Dios que ama con firmeza, con carácter invariable, es el mismo Dios que te recuerda que Él no desecha para siempre, sino que por el contrario, para siempre es su misericordia. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es recordar que frente a las contingencias de nuestro mundo, frente a las contingencias de nuestras circunstancias, esas que definen tanto, ¿no? El autor español y filósofo José Ortega y Gasset decía que el hombre es él y su circunstancia. Parece que dentro de la identidad antropológica del pensador español, las circunstancias marcaban un importante factor, ¿verdad?, para la comprensión de su identidad. Pues más allá de nuestras circunstancias hay un Dios que de manera invariable, frente a las circunstancias que hoy nos envuelven, frente al naufragio de nuestra experiencia, hay un Dios que con voz invariable sigue diciéndonos: yo para siempre te sostendré. El Dios que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Con amor eterno yo te he amado y de mis manos nadie te arrebatará. Sin embargo, el Salmo deja caer esas impresiones subjetivas para demostrarnos, queridos hermanos, que podemos ser sinceros a la hora de acercarnos con Dios. Dios sabe cómo tú te sientes. Habrán momentos de vulnerabilidad, habrán momentos de debilidad personal donde tú haces bien en dejar caer, en derramar tu alma y tu ser ante la presencia de tu Dios con honestidad, sin coreografías prefabricadas, sin ningún tipo de exhibicionismo espiritual. Allí en tu recámara secreta, dejarle saber a tu Dios tus temores, dejarle saber a tu Dios tus inquietudes, tus angustias, tus ansiedades. Déjalas caer ante la presencia de tu Dios y Dios transformará toda esa debilidad en fortaleza. En ese contexto es que se puede entender el precepto proverbial: diga el débil, fuerte soy. No en nuestra virtud y en nuestra fortaleza, no en nuestros recursos. Yo no tengo como activo, yo no tengo como recurso para apelar a la misericordia divina mi virtud.
Yo seguiré apelando a su misericordia, seguiré apelando a su gracia. No es mi virtud la que dará razón de su misericordia y de su gracia. Es precisamente ese afable amor inalterable el que dará garantía de su favor en tu vida. Así que en medio de esto podemos ser sinceros con Dios. El libro de Job nos lo enseña. Amargas oraciones, difíciles palabras, las de un hombre que incluso demandó la muerte, se dejaron caer en el libro de Job. Ven ustedes que los grandes hombres de Dios no fueron hombres que fueron eximidos del quebranto, del dolor, de la desesperanza, aún de la depresión. Elías le pidió la muerte a Dios. Moisés en un momento también le pidió la muerte a Dios. Pueden encontrarse ustedes a Job pidiéndole la muerte a Dios. Jeremías le pidió la muerte a Dios. Jonás mismo, el único evangelista que oró para que nadie en esa campaña evangelística del territorio donde él oraba se convirtiese, ha sido el único evangelista que conozco que oraba para que no hubieran convertidos, también demandó la muerte en un momento de amargura y de resentimiento. Pues Dios nos deja ver todas estas realidades de la anatomía espiritual del adorador para que ustedes con honestidad y transparencia, también con autenticidad, puedan acercarse con corazón sincero y auténtico ante la presencia de su Dios. El salmista está clamando y nos habla de que su dolor es parecido al de un ciervo, un antílope en este caso, que viene de alguna forma a demandar auxilio divino. Necesito abierta e irrestrictamente de tu gracia en mi vida. Tú eres la respuesta última a mi ser. Este corazón anhelante, una vez más, viene a reafirmar algo que el libro de Eclesiastés nos enseña de forma magistral. Nos brinda como una cátedra de sabiduría el autor sagrado en ese maravilloso libro, que una de las virtudes que el libro de Eclesiastés tiene es llevarnos a través de ese instrumento retórico de reducción al absurdo, que en realidad es un ejercicio lógico, en donde venimos a introducir dentro del sistema algunas premisas y en la organización de las leyes de formación y de transformación del pensamiento, llegamos a conclusiones absurdas. Esto que llamamos reducción al absurdo, donde se demuestra lo absurdo de seguir hasta sus últimas consecuencias algunas ideas, pues de alguna forma las premisas que pretenden fundamentar el propósito, el sentido de la identidad del hombre en valores terrenales y temporales, el libro de Eclesiastés viene como una reducción al absurdo, demoledora, a demostrar de que la experiencia humana no tiene ningún sentido en su dimensión terrenal y temporal. La temporalidad, la terrenalidad del hombre es vana, es efímera. Las riquezas de este mundo pasan a otras manos. Los bienes que tú sembraste quedarán en las manos de otras personas y muchas veces ni siquiera de tus seres queridos. Quedarán en algunas manos incluso detractoras, de lenguas detractoras. Nuestro esfuerzo terrenal muchas veces se ve desafiado por circunstancias que parecen paradójicas y contradictorias. Solo la eternidad, solo lo que prevalece eternamente adquiere proporciones de valor, aún para la temporalidad del hombre. No, esto no nos invita a ser vagos y a vivir en el nihilismo de pensar que nada tiene sentido, no. Todo esto lo que viene es a brindarnos una convicción, y es que la prioridad básica del hombre, así como la fue la del salmista, es hacer del reino de Dios y su justicia la prioridad de su búsqueda. Buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, que la arquitectura de tu proyecto de vida tiene que ser transversalizado. El eje transversal, fundamental, el eje innegociable de nuestro sentido y nuestro rumbo es el sentido que deriva de nuestra comunión íntima con Dios. Usted no encontrará rumbo y propósito en la terrenalidad y en los valores de este siglo. Así que el salmista viene a decir: yo no estoy anhelante solamente de los bienes de este mundo. Y ojalá pudiéramos llegar a esta misma conclusión. ¿Cuántos están buscando a Dios solamente como una bodega, como un abasto donde vienen a suplir necesidades terrenales? Otros lo buscan como un CDI para respuestas, ¿verdad?, sanitarias y médicas. Otros lo vienen a buscar como un bombero para apagar incendios dentro del núcleo familiar.
pero ¿cuántos lo están buscando como un Dios amado, como mi tesoro, como mi búsqueda última? Eso que decía Martin Lloyd-Jones, ¿dónde queda el esplendor de las calles de oro, del mar de cristal, de todas esas inefables bendiciones eternas, si la presencia de Dios no estuviese con nosotros? Empalidece todo el esplendor de ese entorno solamente ante la idea de poder encontrarnos cara a cara con el autor y consumador de nuestra fe. Ese será el núcleo auténtico de nuestra búsqueda, la motivación auténtica de nuestra adoración. Ojalá que esa sea la conclusión a la que derive nuestro peregrinar en este mundo. Ojalá que esta hambre y esta sed de Dios sea la inquietud que hoy mueve tu búsqueda. Más allá de los placeres terrenales y de las necesidades contingentes y banales de este siglo, ojalá te mueva el anhelo ardiente de encontrarte con tu amante redentor, con tu Dios soberano, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta hambre y esta sed es bendita. Qué gloriosa hambre y qué gloriosa sed tenía el salmista, y ojalá sea también tu hambre y tu sed, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de tu Dios. Así que nos encontramos con esta gloriosa oración y canción que se instituye en este caso como un extraordinario precepto de búsqueda espiritual. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios frente a la necesidad, el hambre y la sed del salmista? Aquí el salmista nos deja ver algo bien interesante. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. El Dios que es Dios de cerca también es Dios de lo lejos. El Dios que no está subordinado solamente a la cartografía de nuestro aparato litúrgico, sino que trasciende las realidades de nuestra coreografía religiosa y simbólica. Ese Dios que puede encontrarte con su brazo de misericordia allá en la provincia lejana y gentil, aún de tu fracaso personal, aún de tu bancarrota personal y biográfica. Allí la misericordia de tu Dios te alcanzará. Después de tu torpeza, quizás como el hijo pródigo, has comido algarrobos en aquella provincia gentil junto a los cerdos. Allá el brazo de la misericordia de tu Padre celestial, de tu amante eterno, te alcanzará con gracia inefable. Ese Dios allí, más allá del Jordán, en la tierra de los hermonitas, allá desde el monte de Mizar, ese Dios te alcanza con su gracia. Y la respuesta de ese Dios frente a tu crisis y tu miseria es esta: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Quizás en el día a día, hoy tú te has encontrado con pensamientos y con temores que hoy parecen ser revelados por nuestros sentidos, ¿no? ¿Quién no tiene temor que frente a la crisis de esta pandemia seamos nosotros, pues, una de las estadísticas que engruesan la mortalidad de este virus? Demográficamente, el índice de mortalidad de este virus es bajo. Sin embargo, la virulencia y la forma en la que colapsa el sistema de asistencia pública es el que de alguna forma preocupa. El no poder asistir a personas de manera simultánea bajo una crisis respiratoria que necesite de ventiladores mecánicos, al disponer de un universo tan limitado de instrumentos para la rehabilitación. Lo que tienen temor algunos gerentes, ¿verdad?, sociales, es que concurran de manera masiva afecciones que podrían ser administradas en un proceso más largo, ¿no? En un proceso controlado y asistido. Sin embargo, los temores van a estar presentes cuando vemos las estadísticas engrosando cómo ya no afecta solamente a los miembros del grupo etario de la tercera edad, sino también a los niños y adolescentes que han muerto producto de estas afecciones. Quizás esos temores han estado gravitando en tu corazón, y la muerte y la sombra de muerte de alguna forma ha hecho presencia en nuestro peregrinar. Sin embargo, ante la contingencia de esta realidad también abrumadora de la muerte, del dolor, hemos visto cómo la respuesta y las promesas de nuestro Dios son el solaz en medio de nuestro peregrinar. Él sigue siendo la sombra del omnipotente que guarda tu vida, el Dios que afirmó diciendo que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
Este es el Dios que afirmó diciendo que aun cuando andes en ese valle donde la muerte te hace sombra, ese Dios estará contigo y espabila tus temores. Ese es el Dios que le dice al salmista: de día, de alguna forma, yo enviaré mi misericordia. Tú mandarás tu misericordia de día, y eso es lo que debes hacer. En medio de tu dolor, de tu crisis, de tus temores, de tu angustia, el proceso de recognición consagrado en el capítulo 12 de Romanos viene a ser la respuesta ante una mente, un corazón que nos juega pasadas. Recuerden de que el corazón del hombre es perverso. Recordemos de que el corazón del hombre es voluble, de que ese corazón, además de ser perverso, nos engaña, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Ese corazón lleno de engaño necesita entrar en una terapia de recognición en donde nuestros pensamientos sean sustituidos por los pensamientos divinos. Nuestros sentidos revelan que nos sentimos indefensos, pero el Dios de la misericordia nos recuerda en el día de nuestra angustia de que con sus manos eternas Él nos sostiene, nunca nos dejará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. De que tú te sientes indefenso, pero el Señor dice, tú todo lo puedes en Cristo porque Él es quien te fortalece. Tú te sientes vulnerable y Él es el que dice, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Sustituye el pensamiento de que tú estás ante realidades que abruman tu fuerza, pues la Escritura sí es verdad, somos débiles, pero el Señor nos enseña a contrastar nuestra debilidad con la fortaleza y la omnipotencia de nuestro Dios. Diga el débil, fuerte soy. Así que usted lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, sustituya esos temores infernales, disruptivos de tu paz, de tu estabilidad emocional, de tu sindéresis, aún de la saludable racionalidad, porque uno de los elementos distintivos de los procesos depresivos es que se sobredimensionalizan los aspectos emocionales. Pensamos más con un cerebro emocional que con un cerebro racional. Se ven disminuidas nuestras facultades racionales, pues por el contrario, esta es una fe que viene a fortalecer nuestra racionalidad espiritual y nos viene a regalar la razón divina que es la fe y nos enseña a ver la vida desde la perspectiva eterna y nos enseña una mirada eternal de nuestras contingencias terrenales e históricas y nos viene a decir, todo está obrando para el bien de aquellos que me aman. Así que en ese día de dolor, la misericordia de Dios es la respuesta. Fíjense que el salmista decía en el Salmo 22, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Cuando tú piensas que Dios no responde, Dios envía su misericordia en forma de promesa. En el día de la angustia, invoca el nombre de tu Dios. Él sigue siendo dulce refugio, Él sigue siendo lámpara a tus pies. Su palabra sigue siendo lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Él viene a ser roca, Él viene a ser escudo, Él es refugio. Él es el agua que viene a saciar tu sed. Así que estas gloriosas promesas divinas, estas gloriosas promesas que podemos anexarlas en este audio, ¿verdad? Podemos ponerlas en las características, esas gloriosas promesas que vamos a regalarte, algunas de ellas, una transcripción de algunas de esas promesas para que las memorices, para que las atesores, para que medites en ellas cuando estés en casa y fuera de tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando salgas y cuando entres, medítalas, proclámalas, enséñalas, ministralas en tu hogar y haz de ella el tesoro invaluable de tu búsqueda y de tu, sin duda alguna, la respuesta a tu angustia. Permíteme recordarte alguna de estas promesas. Según Romanos 15:7, tú eres aceptado. Según Juan 1:12-13, tú eres hijo de Dios. Según Juan 15, del 12 al 17, tú eres un amigo de Cristo. Según Romanos 5:1, tú has sido justificado. Según 1 Corintios 6:17, estás unido con el Señor y eres uno con Él en el Espíritu. He sido comprado por precio y le pertenezco a Dios, según 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20. Soy miembro del cuerpo de Cristo, según nos lo afirma 1 Corintios 12, 27. Soy un santo, según Efesios 1:1. He sido adoptado como hijo de Dios, según Efesios 1:5.
Tengo acceso directo a Dios mediante el Espíritu Santo, por lo que nos afirma Efesios capítulo 2, versos 17 al 18. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados conforme a Colosenses 1, 13, 14 nos enseña. Estoy completo en Cristo, Colosenses 2, 9 al 10. Estoy seguro, según Proverbios 3, del 19 al 26. Estoy eternamente libre de condenación, según Romanos 8, verso 1 al 2. Se me asegura de que todas las cosas obran para mi bien, según Romanos 8, 28. No puedo estar separado del amor de mi Dios, según Romanos 8, 35 al 39. He sido establecido, ungido y sellado por Dios, segunda de Corintios 1, del 21 al 22. Estoy confiado de que la buena obra que Dios ha comenzado en mí será perfeccionada, según Filipenses 1, 6. Soy un ciudadano del cielo. Miren cuál es mi ciudadanía, según Filipenses capítulo 3, verso 20. No se me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, según segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Puedo hallar gracia y misericordia en el tiempo de necesidad, según Hebreos 4, 16. Soy nacido de Dios y el malo no puede tocarme, según primera de Juan 5, del 18 al 20. Soy significativo, según primera de Corintios 3, 9, 4, 1 al 2. Soy la sal de la tierra y la luz del mundo, según Mateo 5, 13 al 16. Soy una rama de la vid verdadera, un canal de su vida, según Juan 15, del 1 al 5. Soy testigo personal de Cristo, según Hechos, verso 1 al 8. Soy templo de Dios, según Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 16 al 17. Soy miembro de la reconciliación de mi Dios, según Segunda de Corintios 5, del 17 al 20. Soy un compañero de trabajo de Dios, Segunda de Corintios 5, 6, del 1 al 2. Estoy sentado con Cristo en el dominio celestial, según Efesios 2, 6 al 7. Soy obra de Dios, según Efesios 2, 10. Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza, según Efesios 3, 12. Y puedo hacer todas las cosas mediante Cristo que me fortalece, según Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. En Cristo estamos completos. Así que entonces el cántico de Jehová es la respuesta, ¿no? La alabanza, la adoración sigue siendo una respuesta terapéutica a nuestras experiencias disruptivas, a nuestras experiencias de quebranto y de dolor. Una de las experiencias más extraordinarias que tuve yo en uno de esos tantos encuentros en donde tuvimos que estar en el campo, en una de las tierras de mi cuñado, allá en la tierra de Avaria, en una de esas visitas que tuvimos que hacer ida y vuelta en un lugar distante, de difícil acceso. Contaba yo hace un momento que para llegar a ese lugar, desde el punto donde estaba yo, tomamos punto de partida en bicicleta, en la Falconzulia, que sería el inicio del encuentro con ese lugar. Tomamos 12 horas en bicicleta, en una ocasión que quisimos llegar hasta allá en bicicleta. 12 horas en bicicleta, entre accidentes del terreno, y luego 4 horas a pie hasta llegar allá arriba. Hace muy difícil el acceso a ese lugar maravilloso, ese lugar lleno de fantasías. Recuerdo que mi abuela me hablaba allí de cómo encuentros con tigres en esa localidad tuvieron lugar, con los habitantes de ese lugar tuvieron encuentros con tigres, y se formó todo un imaginario interesantísimo como el realismo mágico del Gabo Márquez. Yo tengo en mi memoria algunas de las leyendas, historias que mi abuela me contaba de ese recóndito lugar de la montaña, que para mi sorpresa hoy es un pueblo fantasma, pero hubo allí, en ese lugar, hasta una prefectura, un aeropuerto, en donde amigos y familiares en común lograron a ir a buscar el producto de ese lugar en avión. Increíble. Sin embargo, en ese lugar tan distante, recuerdo que una vez tuvimos que volver de noche, y sin exagerar, yo ponía mi mano en el frente de mi cara y yo no me veía la mano. Yo recuerdo los accidentes geográficos, la morfología de ese terreno tenía cuando yo estaba subiendo, y yo me angustiaba diciendo, oye, ¿qué me espera? Y este animal, si se resbala, nos caemos, hay precipicios, hay lugares que no son muy seguros transitar de día, imagínate de noche, y mucho menos si aún lo ves. Sin embargo, el vaquiano que iba adelante era el único que llevaba lámpara, y él iba cantando y silbando, hablando y conversando desde que salimos del campamento. La canción del vaquiano, la canción del guía,
la voz de aquel que iba presidiendo la caravana sirvió de guía todo el momento y el trayecto de cerca de 3 horas, 2 horas de descenso, 4 horas de ascenso. Bajábamos mucho más rápido, por supuesto. Y esa voz venía a ser la guía que le dio rumbo a nuestra caravana en la noche oscura, donde no habían referencias que nos permitieran entender el rumbo de nuestro peregrinar. De la misma manera, la voz de nuestro Dios, en medio de la noche oscura de nuestra alma, tiene que ser la pauta, el criterio, la ruta que orienta al peregrino en su búsqueda, en su peregrinar terrenal. Así la dulce voz de nuestro Dios viene a ser la respuesta en la noche oscura de nuestra alma. La alabanza y la adoración vienen a brindar, sin duda alguna, no solamente una respuesta frente a la gracia y la misericordia de Dios, sino que en ese contexto Dios también nos brinda rumbo. Es haciendo lo correcto, adorando a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios, donde la iglesia encuentra en discernimiento espiritual una voz refrescante de rumbo y de dirección en medio de la incertidumbre de nuestra noche. Pues en el día su misericordia estará contigo y de noche su canción te indicará también su rumbo. Y que no olvides esa oración permanente y de búsqueda, esa oración recurrente, incesante, donde tú haces de tu vida una oración constante, donde tú oras y conversas con tu Dios al levantarte, al acostarte, al trabajar. Dios está presente y no es hablar solo, estás hablando con tu Padre Celestial, estás meditando juntamente con Él, te sorprendes de su obrar cotidianamente, conversas, meditas junto a Él, reflexionas junto a Él, hablas con Él y estás en una permanente compañía y comunión abierta con tu Dios. En esa oración, como lo dice el salmista, y mi oración al Dios de mi vida, porque la fuente de tu vida es Él. Él es la fuente de tu vida. Podemos existir, pero realmente empezamos a vivir a plenitud en toda la dimensión de esa expresión. La vida está escondida en Dios. Y Dios nos ha dejado ese recurso maravilloso de la oración, que no es otra cosa que la comunión articulada por nuestros labios, esa comunión en donde, más allá de yo imponerle a Dios mis agendas, la oración viene a ser el instrumento para hacer dócil mi corazón, para que la voluntad de Dios sea la que se cumpla en mi vida y no la mía en la voluntad de Dios, que la verdad que soberbia y qué arrogancia puede y qué presunción el querer imponer nuestra voluntad a un Dios de todo poder y de todo saber. Siempre será su voluntad el mejor recurso, no el mío. No es mi voluntad la que debe hacerse, es la voluntad de mi Dios. Y la oración es ese taller, es ese instrumento, es esa ocasión, es ese tiempo maravilloso en donde nuestro indócil, engañoso y perverso corazón se hace dócil a la voz de su Dios en esa noche oscura donde su canción marca la pauta de tu rumbo. Así que de esa forma el salmista, después de encontrarse terapéuticamente con estos recursos, el salmista reflexiona hacia sí mismo, ya no mirándose, porque una de las características de los momentos de tristeza y de depresión es que estamos ensimismados. Estamos en esto que en la literatura medieval se llamaba incurvatus in se. Esto que algunos llamaban el pecado como la expresión de estar vuelto sobre uno mismo. La característica del depresivo es que está mirando siempre para adentro. John Piper, un hombre que afrontó el cáncer en el 2005-2006, extraordinario expositor y un extraordinario pensador de nuestra fe contemporánea, nos recordaba John Piper que quizás uno de los elementos distintivos del depresivo es que está ensimismado, está metido en sí, viendo su miseria, en un complejo de autoconmiseración, y nos recuerda que la literatura sagrada nos brinda como recurso